Bien. Adelante. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta genial conferencia de Natalia Gil de Feinstein de Buenos Aires en la Conferencia Global de Educación 2013. Natalia Gil es quien maneja el NIN Excelere Consultora Educativa, que es una de sus casas virtuales, ¿verdad? Comparto el link de ello. Natalia además es la que organiza el Congreso de Educación y TICS, que también les comparto el link, y esta noche nos va a hablar sobre la educación necesita más realidad aumentada, con o sin computadoras. Natalia, buenas noches, es todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas noches. Bueno, como verán, el título de esta presentación es un poquito provocador, ¿sí? Porque realmente nos planteamos que yo soy, digo para comenzar, ¿no?, una gran defensora de la utilización de las TIC en la educación, en todos los niveles educativos. Tuve la suerte de poder trabajar desde jardín de infantes, desde el nivel inicial, primaria, secundaria y ahora en universidad, enseñando la incorporación de las TIC a la educación. Pero cuando Tomás y Sergio me invitaron a preparar una presentación para este congreso, dije, no voy a hablar otra vez de las nuevas tecnologías, de su importancia y de su necesidad, porque realmente hacía unos meses que había dado 2 o 3 conferencias bastante seguidas y sentía que me estaba como repitiendo, ¿no?, en el discurso. Y entonces me puse a pensar, dije, como la conferencia habla de una educación más global, tratemos de pensar con o sin TIC. Y entonces me vino a la memoria este concepto de realidad aumentada, que no sé si es necesario en la educación, sé que es muy bueno la herramienta de las nuevas tecnologías y todo lo que nos pueden ayudar a preparar una clase, pero sí creo que en la educación en general nos hace falta a las escuelas y a los educadores una gran dosis de realidad. Por eso decía, la educación necesita realidad aumentada con o sin computadoras. Y para comenzar, voy a leerles una frase que es nada menos que de Jean Piaget, que si bien fue expresada por él en un discurso en una universidad en el año 64, antes de que yo naciera, creo que tiene absoluta y total vigencia. Y Piaget nos decía, la principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no solamente de repetir lo que han hecho otras generaciones. Hombres creadores, inventores y descubridores. Y la segunda meta de la educación, para Piaget, es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Esta frase con estas 2 premisas que plantea Piaget, o planteaba Piaget, creo que son absolutamente necesarias en el día de hoy, en casi todos los lugares donde nosotros trabajamos. Y me vino a la memoria cuando leía esto, muchos conceptos que tienen que ver con las TIC y otros que no. Por ejemplo, esto de que el hombre debe ser, o los alumnos o los egresados, deben poder criticar y deben poder verificar la información, tiene mucho que ver con la infoxicación a la cual nos enfrentamos, con la Wikipedia, con la necesidad de que los docentes les propongamos actividades que lleven a reflexionar y a desmenuzar la información que abunda en la web para sacar cuál es la importante
y cuál es la superficial. Pero a su vez me vino a la mente el problema de las drogas, por ejemplo, que en la Argentina año a año se toman vidas de chicos, y cómo los chicos deberían estar mejor preparados para poder hacer frente a esto, para poder rebelarse y para poder buscar otras soluciones que no sean la droga para llenar su estómago o para llenar el vacío de contenido que reina en sus vidas. Entonces, creo que estas dos metas que propone Piaget para la educación son totalmente vigentes. Y la pregunta es si para lograrlas necesitamos las TIC. A ver, en parte yo pienso que sí, todo depende de cómo se las utilice. Si hacemos uso de las nuevas tecnologías para problematizar a los alumnos, para ayudarlos a descubrir, para ayudarlos a reflexionar, vamos a lograr estos objetivos. Pero y aquí hoy voy a hacer un poco, durante casi toda la presentación, al final espero cerrar con buen ánimo, un tanto negativa, porque este uso de las TIC no se da en casi todas las escuelas. Es decir, en Argentina diría que se da en muy pocas escuelas. Y dentro de las escuelas son muy pocos los docentes que hacen uso de las TIC, y no solo de las tecnologías, sino de las computadoras, de las netbooks que tienen los chicos, las escuelas que las tienen, porque obviamente hay desigualdad y hay brecha digital. No todos hacen uso como podrían de estos equipamientos y de estas tecnologías. Decíamos que hay ciertas competencias que son necesarias en el mundo de hoy, si basta con mirar los periódicos y ver qué es lo que piden los clasificados para los jóvenes que se inician en el mercado laboral. Y dentro de estas competencias hay 5 básicas que hablan de que el joven debe poder investigar, producir, colaborar, compartir información y gestionar entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a ir viendo un poquito detalladamente cada una de estas competencias. Con respecto a investigar, deben poder hacer una búsqueda eficiente de información en la web. Como decíamos, deben poder seleccionar lo importante de lo que no lo es, y deben saber a qué sitios recurrir para hacer esta curación de contenidos. Deben poder, además, organizar esta información en determinados sitios como los que nos ofrecen, por ejemplo, Delicio, Scoopit, Google como el buscador más importante, Digg, y hay otros sitios que nos ayudarán luego a organizar esta información que los alumnos recopilan. La siguiente competencia digital habla de poder producir. Para el docente serán materiales didácticos multimedia, pero para los estudiantes también se les pide poder producir desde un currículum digital, porque ya el currículum tradicional ha quedado obsoleto, hasta en el trabajo después lo que sea un envío de información de un sector a otro, se tiene que hacer con ciertos parámetros que pasan por la multimedia, porque las empresas tienen distintas sedes y necesitan estas competencias, ¿no? Desde hacer una simple presentación en PowerPoint a una presentación en Prezi, a armar un video. Los jóvenes, por suerte, a estas competencias digitales le tienen mucho aprecio y tienen buena práctica en lo que es subir imágenes, crear videos y armar archivos de audio. Claro que lo utilizan también para ellos, ¿no? Para su vida personal, y esto es muy bueno que así sea. Luego, otra de las competencias digitales habla de tener liderazgo
y gestión de trabajo en equipo en la educación a distancia. ¿Sí? Hay que gestionar los entornos virtuales de aprendizaje. Vuelvo a decir, están los dos lados, ¿no? Como docentes, como educadores, pero también el alumno, el estudiante, tiene que poder crear su entorno personal de aprendizaje que lo acompañe durante toda la vida. Y para eso, estas herramientas, como puede ser desde la simple creación de un blog, hasta las aulas virtuales en Moodle o en otras plataformas, las redes sociales que nos ayudan a generar nuestro perfil y después también a hacer acopio de información, a tener nuestros álbums de fotos, guardar nuestros archivos. La red LinkedIn es una de las que profesionalmente tiene mejor aceptación, y es bueno que los alumnos aprendan también a utilizarlas. Y hoy por hoy el tema de las tablets y de los teléfonos celulares, que cada vez tienen una mayor difusión en todas las capas sociales, deben ser utilizados también con fines educativos. La siguiente competencia habla de colaborar. Y acá, bueno, esto que estamos haciendo hoy es una muestra palpable de cómo las personas compartimos información a través de Internet, por ejemplo, en una videoconferencia. Otras herramientas son las wikis, de la cual Wikipedia es el exponente más desarrollado, donde todos los usuarios pueden hacer su aporte, y como se ha comprobado tiene un alto nivel de calidad y de asertividad, lo que lo hace muy confiable. El trabajo colaborativo, no solo en las redes, sino también en las aulas en forma presencial, es fundamental en la época actual, donde, como decíamos antes, muchas veces las empresas tienen equipos de trabajos en distintos sectores y hasta en distintas latitudes geográficas que deben cooperar para obtener un resultado. Y la siguiente competencia a la que hacemos referencia como indispensable en el mundo de hoy es poder compartir la información. Ya sean archivos de audio, imágenes, archivos de video. Las redes sociales están metidas, digamos, hoy en la vida cotidiana, y lo vemos hasta en los periódicos, en los blogs educativos. Siempre aparece la posibilidad de compartir esta información, y es muy bueno que esto suceda y que podamos enseñar a nuestros alumnos desde cómo subir una presentación a SlideShare, o cómo subir un archivo a Calameo o a ISU, a Script, y desde ahí poder enlazarlo a un sitio web o a un blog. Finalmente, digamos, acá viene la posición crítica. Tenemos que comentarles que en Argentina el plan Conectar Igualdad, que es uno de los planes o programas uno a uno que dota a los alumnos y a los docentes de Netbook, es uno de los planes, creo yo, más ambiciosos de la región de América del Sur. Lleva entregadas desde el 2010, cuando se inició, más de 3.600.000 netbooks, y ha capacitado a miles de docentes con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de la modificación de las formas de trabajo en el aula y en la escuela, incorporando el uso de las TIC. Al menos este es el objetivo que plantea el plan Conectar Igualdad. Y obviamente superar la brecha digital entre los estudiantes de distintos lugares del país. Pero, como decía antes, las competencias digitales y las tecnologías y las netbooks no son más que una herramienta,
y lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Digamos, a la par que tenemos esta cantidad enorme de netbooks y la gran posibilidad de conectarnos y de ejercitar y profundizar todas estas competencias de las que hablábamos, el informe PISA último dice que en la Argentina un 52% de los alumnos, o sea, más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años, que son los que pasaron esta prueba internacional de evaluación, no entiende lo que está leyendo. Y un 54% no puede resolver problemas básicos de matemática. Entonces, mi planteo viene a ¿por qué no hacemos el uso que debiéramos de las netbooks? Y si son necesarias las TIC para mejorar la educación, si son suficientes. Y la conclusión a la que yo arribo es que sí son necesarias, pero no alcanza solo con las netbooks y con incorporar las TIC. Y además no alcanza si no lo hacemos bien. Y acá puedo dar fe porque soy mamá de 2 alumnas que concurren a escuelas del Estado, donde tienen en Capital Federal, se llama Plan Sarmiento, el que dota de netbooks, y lamentablemente llevan la computadora una vez por semana a la escuela, los días viernes, como el premio de el día más agotador, o que históricamente fue el día considerado de más cansancio para los alumnos, y entonces como premio a terminar la semana llevan la netbook ese día y hacen algo. Y la verdad es que a mí me duele mucho que no se haga un mayor aprovechamiento de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, son necesarias las TIC, sí, pero no alcanzan. ¿Y qué más necesitamos para mejorar la calidad educativa? Necesitamos otras competencias que pueden o no ser trabajadas a través de las netbooks y de las nuevas tecnologías. Desde luego que hace falta educación en valores, que hace falta desarrollar la creatividad para, como se dice, una de las definiciones más abarcadoras y más amplias de la inteligencia, es que la inteligencia es la posibilidad de resolver problemas de modo creativo, ¿sí? La posibilidad de salir adelante cuando las cosas no están tan claras. Y no siempre la creatividad se enseña a través de las netbooks. Además, decimos, es necesario trabajar con los alumnos la expresión de los sentimientos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional es también fundamental para poder tener un desempeño exitoso, no solo en lo laboral, sino en la vida. Siempre se considera que es más inteligente aquel que puede tener la templanza para superar los obstáculos y quien busca los recursos y los apoyos necesarios para resolver los problemas, y no aquel que lo puede hacer solo con sus recursos personales. Entonces, lo que es inteligencia emocional y expresión de los sentimientos es hoy una asignatura, digamos, creo que muy pendiente en la escuela. Y además, en estos últimos años, los docentes tenemos capacitaciones por doquier que hablan de cómo incorporar las TIC. Pero esto fue, creo que en detrimento de otro tipo de capacitaciones, como pueden ser cómo desarrollar la creatividad y cómo ayudar a los alumnos con la expresión de los sentimientos y con la educación en valores en general. Así que ahí tenemos una deuda. En la presentación de esta ponencia, yo comentaba que iba a tratar de buscar o de presentar algunos casos de éxito que sí tienen una alta dosis de realidad y hacen que sean proyectos educativos de calidad.
y poniéndome a investigar en qué casos podía tomar como muestra y contarles, surgió obviamente casi el ineludible tema de la educación en Finlandia. Investigando lo de la educación en Finlandia, descubrí que había un paralelismo y una similitud muy alta con la pedagogía Waldorf. Desde hace unos años que tuve la posibilidad de conocer muy de cerca una escuela con pedagogía Waldorf, que es el Taller San Jorge, de la Asociación de la Providencia en Nueva Argentina, una localidad en el Gran Buenos Aires, en una zona muy desfavorecida desde los recursos económicos y sociales de una parte de la población. En una zona que tradicionalmente era una zona de casas quintas, de chalets muy bonitos y de lugares de clubs de campo. Cuando fue la crisis del 2001 en Argentina, empezaron a venir personas del interior de la Argentina, de otras provincias, y comenzaron a afincarse en estas zonas porque había muchos terrenos baldíos y campos, digamos, desocupados. Y entonces la fisonomía del barrio de la Providencia de Nueva Argentina empezó a cambiar. Los docentes Waldorf que vivían en ese lugar decidieron comenzar por embellecer el barrio como era antes. Comenzó a haber mucha basura, casas precarias. Entonces pensaron que la mejor manera era trabajarlo con los chicos, porque la pedagogía Waldorf, al igual que la educación en Finlandia, tienen una de las premisas, es el respeto. Y cuando hablamos de respeto, no hablamos solo del respeto entre las personas, que es absolutamente necesario, y en la educación en Finlandia tienen como premisa que cada alumno es importante y que debe ser respetado en sus tiempos de aprendizaje, en sus tiempos de realización de las actividades, sino que también tienen un alto grado de respeto por el planeta. Todo lo que es ecología y cuidado del lugar donde habitamos, empezando no solo, digamos, el cuidado de la capa de ozono y de lo macro, sino empezando por el barrio donde habitamos y por la basura y por las cosas que hacen más acogedor y lindo el espacio donde nosotros vivimos, es para ellos importante. Y entonces estas docentes Waldorf empezaron a invitar a los chicos de su barrio a tomar la merienda los días sábados para compartir con ellos estos preceptos de educación. De pronto se dieron cuenta que cada sábado había más y más chicos y terminaron teniendo a entre 60 y 70 chicos que se arrimaban los sábados no solo a tomar la merienda, sino a cantar canciones y a escuchar cuentos. Esto derivó en la creación de la Asociación Nueva Argentina y después en la creación de la Escuela Taller San Jorge. Y cuando conocí esta escuela, iba con otras señoras de una asociación que íbamos a llevarles donaciones de ropas y juguetes. Una de las primeras sorpresas que me llevé, yo conocí algo en teoría de lo que era la educación Waldorf, fue una tarde donde para tomar la merienda les llevábamos masitas muy ricas y cosas muy, digamos que no era lo común que ellos solían merendar, que en general su merienda era pan en el mejor de los casos con alguna mermelada. Y los chicos estaban jugando en el parque, había más de 60 chicos, y pusimos la mesa, se pusieron las tazas, se repartieron las facturas, las tortas y las masitas que habíamos llevado,
Y acostumbrada a trabajar con niños y por ser mamá, pensé cuando los llamen van a venir en tropel, corriendo, a sentarse y a merendar. Y no fue así. Una de las docentes tocó una campana y los chicos con sus maestras empezaron a cantar una canción sumamente agradable, tranquila, como para volver a la calma. Hicieron una ronda muy muy armoniosa, vinieron hasta el lugar donde estaba la mesa. Los 60 chicos se acomodaron alrededor de una mesa enorme que había en el parque y antes de empezar a comer esperaron a ver que a todos se les hubiese servido la leche y después dijeron una oración de agradecimiento a Dios por estos alimentos que iban a recibir. Les puedo asegurar que la emoción que teníamos quienes estábamos ahí viendo esto era inmensa. Los chicos trataban de usted a los docentes y debo aclarar que eran chicos, como les decía, de una zona desfavorecida, donde los padres trabajaban todo el día y muchos de ellos estaban solos, donde iban a la escuela oficial por la mañana, pero en las tardes estaban, digamos, deambulando por el barrio a las buenas de Dios, porque sus papás trabajaban hasta muy tarde, y realmente este modo de comportarse era asombroso y llamaba la atención por el respeto, por la inclusión de aquel que era diferente, por el cuidado que los más grandes hacían de los más chicos, y me sorprendió mucho encontrar que en Finlandia, en las escuelas, se repiten estas características. Y esto de el respeto por el tiempo, no es solo el tiempo de aprendizaje que tiene cada niño, sino por el tiempo de atención y de cansancio que pueden tener los chicos. En la imagen de la derecha, arriba donde se ve la nena con la planta de lechuga, hay una ronda de chicos acostados en el suelo. En las escuelas Waldorf, los chicos, si están cansados, descansan. Y no es más importante la hora de matemática que el descanso, muy por el contrario. Y esto se da en todos los grados, por lo menos de la escuela primaria, que es hasta donde tuve la oportunidad de conocer. Tanto en Finlandia como en la pedagogía Waldorf, la autoestima es una característica esencial que los docentes se plantean desarrollar. Y además, todo el mundo es como abierto y positivo. Los docentes buscan siempre ayudar a los alumnos a aprender. Se da un clima muy, muy cálido y amistoso. Se detectan de manera muy temprana las dificultades de aprendizaje y se les ponen los apoyos que los alumnos necesitan para alcanzar los mismos contenidos y ritmos que sus compañeros. Por otra parte, obviamente me vino a la mente lo que plantea la educación prohibida, donde habla también de pedagogía Waldorf, pero de otros tipos de educación consideradas, digamos, alternativas o distintas, que hacen mucho hincapié en los valores, en la solidaridad, en atender a las necesidades de los chicos. Y esta foto que ven acá es de la escuela Taller San Jorge. Esa es una de las rondas que solían hacer al inicio de cualquier actividad, y no era fácil en un ambiente abierto y con tanta vegetación y con cantos de pajaritos, pero también con los ruidos del ambiente, captar la atención de los chicos, y sin embargo nunca escuché a un docente Waldorf levantar la voz y gritar como a diario escucho en otras escuelas, digamos, de metodologías o de pedagogías más convencionales. El ambiente, además, se considera que debe ser acogedor tanto en el aula como en el exterior, y por eso el
el enseñarles a los chicos a cuidar el ambiente. A tal punto que en el taller San Jorge, las mamás habían iniciado un taller de costura. Conseguíamos las máquinas y telas y todo, y yo le decía a la directora de la escuela, ¿por qué no iniciaban un microemprendimiento productivo? ¿Por qué no confeccionaban manteles o bolsas para el pan o algo y que nosotros podíamos, las que éramos voluntarias, ayudarles a venderlo y con eso obtener recursos para mejorar un poco la situación de vida de estas familias? Y recuerdo que la directora de la escuela me dijo, todo el primer tiempo, hasta que ellas aprendan bien, tienen que poder coser para poner bonita su casa, tienen que hacer cortinas para sus casas, manteles para sus mesas, sábanas para sus hijos, y cuando sus casas estén bien equipadas, recién podemos empezar a pensar en otro tipo de destino de esa producción. Y a mí, que soy acelerada y que soy de ciudad y que además los microemprendimientos y los proyectos me apasionan, me parecía tan raro y me parecía que eso no los ayudaba. Con el tiempo, durante muchos años, seguí visitando esta escuela y conversando con las docentes y con la directora, entendí a dónde querían llegar y a que esto de la ecología y del respeto por el espacio comenzaba en el hogar de cada uno. Y cuando ellos pudieran valorar qué lindo que es encontrarse en un espacio preparado amorosamente para que estemos ahí, recién iban a poder darlo a los demás. Y lo mismo sucede en las escuelas. En las escuelas Waldorf, donde toda la decoración es artesanal, hecha con mucho amor, se replica también en las escuelas de Finlandia, donde los ambientes se equipan y se decoran con mucha atención y con mucho cuidado y con mucho pensar en para qué va a ser utilizado ese espacio. Obviamente también habla de disponer de recursos, ¿no? Pero por eso pongo el ejemplo de la educación en Finlandia y una escuelita sostenida por la solidaridad de la gente en una zona totalmente desfavorecida. Además, para el éxito de estos proyectos educativos, es fundamental el compromiso de las familias. En esa foto, que no es es de una escuela Waldorf, pero no de esta de aquí de Argentina, sino de una de Europa, vemos como las mamás están trabajando en preparar juguetes o material didáctico. Esto es algo que es fundamental, ¿no? El compromiso de las familias apoyando a la escuela, y en estos casos, por ejemplo, de la Escuela Taller San Jorge, era también estar empapándose de lo que era la pedagogía Waldorf. Cuando los chicos empezaron a asistir a esta escuela los días sábados, los papás, la verdad es que no prestaban mucha atención. Sabían que sus hijos por lo menos no estaban en la calle. Y después de 4 años de funcionar el taller, recién empezaron a acercarse a hablar con las directoras y con las maestras. Piensen que esto era una escuela no formal, obviamente, porque venían preguntando, sorprendidos, ¿qué les daban a sus hijos que estaban tan cambiados? Miren ustedes cuánto tiempo llevó que los padres se dieran cuenta de que en sus hijos se estaba operando un cambio. Quienes somos educadores sabemos que la educación no cambia de un día al otro las personas ni las sociedades. Todo requiere su tiempo. Y en estas pedagogías se atiende a esta necesidad, y uno de los aspectos es justamente el tema de la evaluación. En la pedagogía, en la escuela en Finlandia, los chicos hasta los 9 años no son evaluados con notas, no son calificados numéricamente como ocurre en otros lugares. Entonces, esto hace que la adquisición de los saberes fundamentales
¿sí? De empezar a leer y escribir, por ejemplo, a operar, a resolver situaciones problemáticas, que es la base de los futuros aprendizajes, puede hacerse sin la tensión de las notas, sin el control, sin el estigma de quién es más lento o quién es más rápido. Y entonces se respeta que cada alumno pueda progresar a su ritmo, sin tener que estar compitiendo con los otros y sin tener que cargar con la mochila del fracaso posterior, que a veces hace tanto daño a la autoestima cuando un alumno no rinde como la media o como lo es, como es lo esperable. Estigma que no solo recae en el alumno, sino también en los padres, ¿sí? Y, paradójicamente, en la pedagogía Waldorf, hasta los 7 años aproximadamente, porque el hito para empezar a leer y escribir y empezar con la escolarización formal tiene que ver con el cambio de los dientes. Cuando está promediando el cambio de la dentición, recién se considera que el niño está preparado para empezar con las tareas más formales del aprendizaje. Así que miren qué diferencia hay entre este camino hacia el inicio de la educación con, por ejemplo, el estrés altísimo que tienen los alumnos en Japón, donde la calificación y las exigencias son tantas que, como todos sabemos, se ha llegado al suicidio adolescente por no encontrar los alumnos que sus notas eran lo que sus padres esperaban de ellos. Entonces decimos que hace falta compromiso de las familias, compromiso del Estado, sí, que se haga cargo de, en la pedagogía, en las escuelas en Finlandia, los docentes no es que ganen mucho más que los demás docentes de Europa. No comparemos con América, porque ahí sí con América del Sur por lo menos nos ponemos a llorar. Pero no, el sueldo no es mucho más alto, al contrario, es el mismo y sin embargo el trabajo es más. Pero la profesión docente goza de un prestigio real en la sociedad de Finlandia. Las familias respetan mucho a los docentes, que están consideradas la profesión docente como una de las profesiones más venerables. Y cuando se le pregunta a un docente por qué quiere trabajar como educador, es muy común escuchar que la respuesta sea porque quiero a los niños. Hay una altísima vocación en los docentes, tanto en Finlandia como en los docentes Waldorf, a diferencia de otros docentes donde dicen que quieren trabajar de esto por el amor que tienen por su materia, por servir a la sociedad, o hasta porque es una carrera corta con pronta salida laboral, que si bien hoy no está bien remunerada, por lo menos en América del Sur, en otras épocas sí lo estuvo, y al menos cuando uno entra a trabajar en el circuito, por lo menos de la educación estatal, va a tener un trabajo asegurado. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay escasez de docentes. Así que quien es docente no gana mucho, pero va a tener un trabajo estable y asegurado con el tiempo. Sin embargo, en Finlandia, los docentes, luego de pasar por una selección inicial bastante exhaustiva, porque una vez obtenido su diploma, los docentes tienen que conseguir su lugar de trabajo. No es como sucede acá, por lo menos en Argentina, que hay un listado y un puntaje, y por el puntaje que tienen sí o sí van a tener un cargo en una escuela. En Finlandia, aún en las escuelas estatales, los directores tienen la posibilidad de hacer varias entrevistas con los docentes o con los aspirantes a docentes,
y de elegir a quienes quieren que trabajen con ellos. En la pedagogía Waldorf, la formación es también muy exigente, especialmente porque no está tan difundida y desarrollada, y entonces es una formación totalmente distinta a la que tenemos los docentes comunes. Requiere de un esfuerzo bastante grande, y después obviamente que trabajan con una vocación enorme, porque muchas de las escuelas son como esta que yo les cuento, que tuve la oportunidad de conocer, un trabajo totalmente voluntario, y muchas veces ad honorem, sin paga, digamos. Decíamos que los profesores en Finlandia no ganan más que el resto de sus colegas de Europa, pero que tienen un trabajo extra que no tienen los demás. Es muy común en Finlandia que un docente vaya fuera del horario escolar hasta la casa de un alumno porque está faltando, o para relevar en las condiciones de vida del alumno, o porque necesita hablar con los padres. Esto también se da en las escuelas, o por lo menos se daba mucho en esta escuela Waldorf, porque los docentes hacen un trabajo, además de educativo, de asistente social. Y además esto genera un vínculo entre el docente y las familias mucho más afectivo y sólido y permanente. Además, en la pedagogía Waldorf se estila que el mismo docente acompaña al grupo de alumnos durante muchos años, en algunos casos hasta durante los 7 años de escolarización primaria. Esto, que para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de educación, nos parece extrañísimo. Recuerdo que una vez le pregunté a una docente Waldorf qué hacía si entre su grupo de alumnos tenía a un alumno, como nos suele pasar, de estos que son muy molestos, que no logramos entablar un vínculo afectivo con ellos y que deseamos que llegue fin de año para que egrese, porque sentimos que no podemos con el vínculo con este alumno, que no logramos lo que deberíamos. Y esta docente me dijo: hago como si fuera mi hijo, voy a estar 7 años con él. ¿Vos qué harías si tu hijo tiene conductas de estas indeseables que te sacan de tu eje? ¿Desearías que egrese de la familia y se vaya? ¿No es cierto? Bueno, el docente en la pedagogía Waldorf, al igual que en Finlandia, tienen este compromiso con sus alumnos. Bueno, el compromiso del Estado tiene que manifestarse, por ejemplo, en que las aulas, por empezar, son muy amplias y espaciosas, están muy bien equipadas, y que son para grupos de alumnos reducidos comparados con otras escuelas. El grupo ideal de un aula en Finlandia es de alrededor de 20 alumnos, a lo sumo 25, dependiendo la edad de los chicos. Y para ellos hay 2 docentes a cargo. Y cuando son más chiquitos, en el nivel inicial, hay hasta 3 o 4 docentes por cada grupo de alumnos. Por lo tanto, el Estado tiene que asumir un compromiso importante en la formación de estos docentes y en equipar las escuelas como es necesario para que se dé este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Además, algo que caracteriza a estos docentes es su alto grado de motivación y lo orgullosos y felices que están de hacer este trabajo. En general, lo toman como una forma de vida. Cuando nuestra profesión es prestigiosa y cuando somos reconocidos en la sociedad por hacer esa tarea, logramos obviamente un alto grado de motivación. Pero además,
tienen un alto grado de independencia y de libertad para poder programar, planificar y desarrollar sus clases. Y esto también hace como un círculo virtuoso donde todo se potencia. El docente participa con frecuencia de capacitaciones que enriquezcan su tarea porque quiere innovar y porque quiere mejorar. Y otra de las características que encontré comunes en estos dos tipos de escuelas es un trabajo con lo que son valores morales y religiosos en paralelo a una gran tolerancia. En la escuela Waldorf, escuela Taller San Jorge, como les comenté, se agradecía a Dios por los alimentos que iban a recibir, pero la escuela no era católica, ni protestante, no tenía una religión. Se consideraba a Dios como un ser supremo, como un ser superior, y se les enseña a los chicos esta espiritualidad, porque el sistema educativo ayuda a cada alumno a ser una persona responsable, capaz de tomar parte en la sociedad, y por ello necesitan de el desarrollo de la espiritualidad, porque obviamente se apunta a que este alumno, cuando egrese de la escuela, pueda insertarse en la sociedad, y como dicen, y como todos quisiéramos, insertarse con felicidad. Entonces, lo que es la educación en valores, la educación espiritual, la educación emocional, pasan a ser pilares fundamentales en este tipo de educación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que dio pie a esta presentación, las escuelas necesitan, o para mí la educación necesita una realidad aumentada con o sin computadoras. Necesitamos trabajar con los alumnos de modo significativo, necesitamos compromiso del alumno por mejorar, del docente por amar su vocación, pero fundamentalmente de la sociedad, en primer lugar de la familia como la primer célula de la sociedad, apoyando a la escuela y a ese docente, y de la sociedad toda. La mejora educativa no es una tarea fácil. La calidad educativa es el resultado de múltiples factores y lleva tiempo e implica desarrollar programas a muy largo plazo, programas que van a lo macro, en los cuales deben comprometerse los alumnos, los padres, los docentes, el gobierno, las autoridades y, como decía antes, toda la sociedad. Finlandia empezó su reforma educativa 30 años antes de tener estos resultados de excelencia que tiene hoy. Entonces, no fue un milagro de la noche a la mañana. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. No basta con hacer pequeños cambios en el nombre de una asignatura, o aumentando algunos días el ciclo lectivo, o cambiando el nombre de la secundaria, como se hace al menos acá en nuestro país, con demasiada frecuencia y a veces sin mucha reflexión y sin mucha participación. El cambio y el compromiso deben ser a largo plazo y de toda la sociedad. Pero sí creo que el cambio es posible, sí creo que hay muchísimos docentes comprometidos. Hace poco fue aquí en Buenos Aires la entrega de premios a los 10 docentes innovadores que Microsoft eligió a partir de un concurso que hizo, y les puedo asegurar que era emocionante escuchar lo que cada uno de ellos había trabajado con sus alumnos. Y entonces mi pregunta era, ¿por qué algunos docentes tienen esa impronta que los hace destacarse de los demás, y por qué eso no se da en todas las escuelas?
una de las características fundamentales para el éxito de un sistema educativo está en quién dirige ese sistema educativo. La UNESCO hace ya varios años hizo una investigación y concluyó que el éxito de una escuela estaba en quién era el director y en cómo se manejaba el director de escuela. Por eso el éxito obviamente de una clase está en quien lidera ese proceso educativo, que es el maestro. No todos los maestros son iguales. Tal vez todos tengan la misma formación, si estudiaron en el mismo lugar. Pero quienes tengan el apoyo, el reconocimiento de su familia, de la sociedad, la motivación y el amor hacia los niños, como dice acá uno de los participantes, son fundamentales y hacen la diferencia. Entonces, como docentes, creo que lo que tenemos que hacer es llenar de pasión las aulas y como decía el otro día, tuve el sábado la oportunidad de estar en un taller de coaching, una palabra bastante moderna de una profesión también bastante moderna, y yo decía, no, planteaban cuál era la diferencia entre responder al pedido del otro o ser oferta, estar disponible para el otro. Y yo decía que cuando uno está enamorado de su pareja, está atento a mirarlo y a percibir en su mirada qué quiere, qué necesita y a satisfacerlo en todo. También en la educación, digo, los docentes tenemos que vivir enamorados de nuestra tarea y así como alguna vez escribí diciendo que el docente, el que está enamorado se acicala y se viste para ir a ver a su pareja, el docente tiene que acicalarse y preparar, por ejemplo, su planificación con todo el esmero y el amor de enamorado para darle a sus hijos, a sus alumnos lo mejor de sí. Y como decía Aristóteles, para cerrar, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. A lo sumo y en el mejor de los casos será instruir. Bueno, hasta aquí era lo que quería compartir con ustedes y dejamos estos 10 minutitos que nos quedan para hacer preguntas o excelente comentarios. Tu conferencia, Natalia, que se te ha tengan escuchado ustedes, claro ¿sí? y nítido. Muchas gracias. Natalia Gies, nuestra keynote en español, nuestra conferencista destacada en esta versión 2013 de la Conferencia Global de Educación. Tengo alguna mano levantada, quieren hacer preguntas, el chat es todo de ustedes, así que vamos a hacerle las preguntas que tengamos para Natalia. Quien quiera tomar el micrófono que lo tome y si no por el chat. Mientras van pensando las preguntas, Natalia, me animo a hacerte una pregunta un poco difícil. Empezaste hablando de las netbook y de la implementación de las netbook y nos fuimos a las escuelas Waldorf. Me pregunto, en la escuela pública con tanta diversidad, ¿cómo se puede trabajar con métodos parecidos de alguna manera con las escuelas Waldorf? Y cómo en las escuelas Waldorf acceden a lo que se llama la literacia digital, la ciudadanía digital, con las técnicas de la escuela Waldorf. Bueno, te cuento que en las escuelas Waldorf no aprenden informática, no utilizan las netbook, la escuela Waldorf tiene una concepción, les diría como las vidas de los menonitas, de vivir en otro tiempo. Cuando uno entra en una escuela Waldorf, siente eso, que está en otro tiempo y en otro espacio. Los muebles son totalmente de madera rústica, de pinotea, de pino, las telas son todo de lienzo, no hay nada con nylon, no hay nada de juguetes de plástico. Tienen una visión de materiales nobles que hacen que ellos dicen,
para usar la computadora van a tener tiempo. En estos chicos de escuelas desfavorecidas, digamos de medios sociales desfavorecidos, lamentablemente si no es en la escuela formal oficial, creo que no van a tener la posibilidad. Pero aquí en Capital Federal, en Arauz, casi Córdoba, pleno barrio entre Palermo, creo que Palermo es, hay una escuela Waldorf y ellos, los docentes, nos dicen, ya para computadora tienen en casa. En la escuela tratamos de hacer todo lo que la sociedad no va a hacer por ellos. Y cómo, así que ahí ya quedamos, digamos, respondida a una pregunta. En la escuela Waldorf no hay competencias digitales ni informáticas. En la escuela que sí tiene las netbooks, yo creo que fundamentalmente el docente tiene que estar capacitado y preparado. Lamentablemente mi hija va por 3er grado y es el 3er año consecutivo que vemos que los docentes no tienen dominio del uso de estas netbooks y entonces no se apropian de ellas. No quiero decir que no se capaciten, a ver, más la maestra que tiene este año, que es un sol de persona y a quien queremos entrañablemente. Seguramente hacen mucho esfuerzo y mucha capacitación, pero no hay un programa que involucre a toda la escuela de modo transversal en el uso de las TIC. Todo se puede hacer. Yo, que bueno, quienes me conocen saben que trabajo con la computadora de las 24 horas, 20 del día. Entonces, cuando mi hija tiene una tarea, siempre le planteo qué puede hacer con la computadora. Y en la escuela no, en la escuela es lo mismo indispensable. Entonces, ¿cómo se podría hacer para en la escuela, digamos, compensar un poco de esta onda de la educación Waldorf finlandesa, digamos, por así decirlo, con el uso de las TIC? Bueno, respetando al chico, por empezar. Los gritos en las escuelas son muy comunes y frecuentes, los hechos de violencia entre los alumnos son muy comunes y muchas veces los docentes no tenemos las herramientas para resolverlos de otro modo, digamos. Hay mucha sanción, en Finlandia no existe la sanción, entonces, digamos, hay que volver a las fuentes estas de estas pedagogías que hablan del ser humano como una persona con derechos y con respeto y que cada alumno es importante desde el primer día de clase y que el docente tenga la mirada puesta en cada niño y que arme un compromiso con las familias. Se puede, digamos. Yo trabajé en una escuela hace unos años que era pionera en el uso de las TIC, que teníamos pizarras digitales en todas las aulas y sin embargo era una escuela que mantenía los grupos de no más de 20 alumnos, el docente tenía total conocimiento y el directivo de todos los alumnos de la escuela, se hacía participar mucho a los padres y a los abuelos y se trataba de mantener la calidez y los afectos siempre presentes. Esta es la escuela IONA de la ciudad de Buenos Aires, o sea que se puede digamos, incluir estos dos tipos de enseñanza, pero requiere de una claridad en quien dirige la educación de ese centro educativo. Natalia, nos preguntan sí, Andrea, acá la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le vamos a dar el paso a Rina primero, que tiene el orden de preguntas desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Rina, si nos estás escuchando por micrófono o por chat con tu pregunta, por favor. Después Jacqueline le toca, que también levantó la mano. Jacqueline Oliveira, si tienes micrófono, si quieres hacer una pregunta. Sí, acá veo en el chat, por si no tiene micrófono, no sé si puede hablar Jacqueline, pero veo que su pregunta dice cómo veo el aislar o erradicar o anular informática del currículum. Me parece terrible. Creo que los chicos tienen que tener informática, pero creo también que el rol del docente de informática
es otro. El docente de informática hoy tiene que ayudar a los estudiantes con estas competencias digitales básicas, pero también tiene que ser un guía y un asesor y trabajar codo a codo con el maestro o el profesor de las demás asignaturas para darle este viso de, como decía al comienzo o en el título, de realidad aumentada, que sean aprendizajes significativos, que lo que hago con la computadora sea aquello que es necesario para consolidar los aprendizajes de las materias que veo sin la computadora, ¿sí? Así que, Jacqueline, esa es mi idea de que sí, por supuesto, debe estar informática. Rina nos pregunta por el chat cómo no usar las tecnologías con los jóvenes si están encandilados por ellas. Considero que el maestro debe explotar esos medios, pero él tiene que orientar el aprendizaje. Es la pregunta de Rina. Bueno, ese es lo que coincido totalmente, Rina. Los jóvenes manejan las tecnologías con mucha fluidez, con mucho gusto, están encandilados por ella, pero muchas veces estas competencias digitales básicas y necesarias no las dominan, porque utilizan mucho el Facebook con el chat y con el compartir imágenes, digamos, para comunicarse sí lo utilizan, y utilizan muy bien las TIC, y para jugar también, pero no para investigar, no para realizar un currículum de modo presentable, no para hacer una tesis. Entonces ahí es donde el docente tiene que estar guiando. ¿Cómo no? Y yo también me pregunto, ¿cómo no? Para si hay docentes acá y si hay directivos de Argentina que están escuchando, quiero decirles que me muero por trabajar en el nivel secundario, aunque sea en una materia, aunque sea hasta en forma gratuita, para poder trabajar con los chicos la inclusión de las TIC en proyectos que tengan que ver con la vida y con su aprendizaje. Siento que no es algo que se haga comúnmente en todas las aulas. Sí, las hay, y muchos casos de docentes excepcionales que realizan un trabajo así de aprovechar este gusto que tienen los chicos y esta facilidad para algunas usos de las TIC, pero no son todos. Bien, ¿alguna otra pregunta para Natalia? Buenas noches, Tomás. Ha llegado nuestro gran amigo Tomás. Le damos la bienvenida. Hola, Tomás, gracias por Gracias, Tomás, por todo el trabajo con la organización de estas conferencias y con el aporte en español. En el chat, Jacqueline te pregunta, las escuelas Waldorf, en el proyecto o currículum educativo, ¿es diseñado por ellos mismos o se rige por el regular del Estado? A ver, hay un marco que ofrece el Estado, porque se cumplen, de hecho, las pruebas de PISA, ¿no? Que los han dado como en el año 2000, eran terceros, creo, tanto en matemática como en lengua, y en el año 2013, que fueron las últimas evaluaciones, llegaron al primer lugar. Es porque obviamente se enseñan currículas, digamos, comunes a todas las escuelas, y el Estado dirige esto. Pero a su vez el docente dentro del aula tiene una libertad muy grande para trabajar con sus alumnos, con los temas y con las motivaciones que sus alumnos propongan. Yo hace muchos años decía, cuando era maestra de primer grado, era una época en la cual Jurassic Park había hecho estragos, y los chicos lo único que querían ver era dinosaurios, y yo de dinosaurios no sé nada, y entonces yo daba la familia de los dinosaurios, las casas de los dinosaurios, entonces me echábamos lo que los chicos traían de dinosaurios con los contenidos que la currícula oficial me imponía a mí que tenía que enseñar. Bueno, ese que es un ejemplo, digamos, chiquito y simple,
creo que se puede aplicar en todas las materias y así lo conciben en Finlandia, donde con los lineamientos generales después los docentes tienen carta libre para profundizar en los temas que ellos consideren, porque como justamente están tan bien formados y considerados como profesionales de excelencia, los directores confían plenamente en lo que hacen los docentes. Después, para todos los que hayan participado de esta conferencia y estén interesados, voy a subir en la página de Excel un informe muy completo que encontré de un director de una escuela de Francia que hace un análisis muy profundo sobre la educación en Finlandia, que realmente no tiene desperdicio, cómo describe cada una de las situaciones que yo comento que él vio en las escuelas de Finlandia. Bien, Natalia, te pregunto también. Sí, acá esta pregunta de Andrea. Sí, Andrea, la educación emocional es dentro de la pedagogía Waldorf un pilar. Y dentro de la educación en Finlandia también. Como les decía, el secreto del éxito para la educación en Finlandia es esto de partir de que cada alumno es importante, de respetar lo que sienten y lo que necesitan y de estar atentos a los aspectos emocionales de sus alumnos. Así que sí, es un tema en común. Bien, ¿alguna otra pregunta para Natalia? Jacqueline preguntó lo de la evaluación, si es cualitativa o no cuantitativa. A ver, en la pedagogía Waldorf, en la pedagogía en Finlandia, a partir de los 9 años sí empiezan con calificaciones numéricas. Hasta los 9 no, pero a partir de los 9 y en adelante no difiere mucho de la calificación. De hecho, califican del 1 al 10, siendo que en Francia, por ejemplo, califican del 1 al 20, que no sabía, o al menos en la escuela de esta persona que hizo la investigación. A partir de los 9 años en Finlandia. En la pedagogía Waldorf, la calificación es más como la que nosotros conocemos en el nivel inicial. Es más descriptiva, es más cualitativa, si bien las escuelas Waldorf, que son oficiales, acá en la Argentina hay muchas, hay alrededor de 20 escuelas, creo, funcionando, tienen que respetar los boletines que impone el Estado, donde la calificación es numérica. Entonces tienen una doble evaluación. La evaluación descriptiva, amplia y cualitativa que hacen los docentes, como, digamos, la que ellos consideran que es necesaria, y el boletín, que es para cumplir con la formalidad del Estado. Con lo cual los padres tienen, digamos, las dos versiones de la evaluación, pero siempre en la pedagogía Waldorf y en Finlandia la educación tiende a resaltar lo bueno y lo positivo que hizo el alumno y a no hacer tanto hincapié en aquello que no puede, sino a ayudarlo a que pueda en esos aspectos que no ha podido. Y paradójicamente, y no paradójicamente, digamos, gracias a todo esto que describimos, el nivel de conflictos en las escuelas es casi nulo en las escuelas de Finlandia, y ni que hablar en esta escuela con pedagogía Waldorf, que los chicos seguramente en otro ámbito serían temibles por portarse mal, por ruidosos, en esta escuela puedo decirles que eran los alumnos, una directora que trabajaba conmigo hace unos años decía, la calidad de un proyecto educativo, la calidad de una escuela se ve en el desempeño de sus egresados. Y en este caso de la escuela Waldorf, puedo decirles que los egresados, o los alumnos en ese momento, porque todavía no habían egresados, eran damas y caballeros, eran
chicos que puedo decir que de todas las escuelas que conocí en 45 años que tengo y 25 de docentes, por lejos, la mejor escuela y a la cual yo hubiese querido mandar a mis hijas si no fuera que está muy lejos y que no es una escuela oficial. Sí es. A ver, acá nos dicen que en Japón la evaluación, la calificación es de 1 a 5. Bueno, cuanto más bajo es el rango de calificación, es más severo, ¿no? Porque es más difícil tener grises. Y en Venezuela es del 1 al 20, casualmente como en esa escuela en Francia. Bien. ¿Alguna otra pregunta para Natalia? ¿Quién se atreve? Antes que nada quiero agradecer a Viviana, a Rina, a Raguru, a Luz Serena, a José Adán, Jorge, Jacqueline, Gustavo, Edgardo, Dielmer, el amigo Dielmer, Débora, Andrea, Carlos Luis, a todos los participantes esta noche en esta conferencia con Natalia Gil, nuestra conferencista destacada de esta versión de la Conferencia Global de Educación 2013. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se anima? Bueno, un aplauso para Natalia vamos a dar porque realmente ha sido espléndida su conferencia, ¿verdad? Bueno, gracias. Carlos tiene una pregunta. Bien. Carlos, si quiere tomar el micrófono o utilizar el chat. Débora nos dice que es muy interesante. Tomás nos saluda. Carlos, ¿tienes micrófono? Apa. Sí, especialmente en Bien, Sergio. Bueno, para quienes son de otros países saben que acá en Argentina son casi las 12:10 de la noche, que hemos tenido un día largo. A ver, acá preguntan qué modelo pedagógico lo respalda. La pedagogía Waldorf es en sí un modelo pedagógico. Y la pedagogía Waldorf es fundada por esta escuela por Rudolf Steiner, sí, un educador alemán que él comenzó fundando una escuela para los hijos de los operarios de la fábrica de cigarros Waldorf Astoria, y por eso se llamó pedagogía Waldorf, sí, porque fue una escuela dentro de la fábrica para los hijos de los operarios que tenía esta metodología, y por eso quedó el nombre. Bien. Carlos, si quiere hacer su pregunta. Gracias, Andrea. No sé de dónde saca, pero me da ánimo. Sí, aquí estaremos. Los dos de los tres disertantes en español, la verdad que fueron cobardes porque me dejaron abrir el fuego, pero van a llegar con muchos ánimos y con el entusiasmo de la gente que participa. Yo siempre digo que este tipo de eventos son realmente para felicitar a quienes lo organizan y a cada uno de los que participan. Estar levantados a esta hora y estar dedicando una hora o varias horas, y quien participa de más de una conferencia, eso es lo que hace que unos docentes se destaquen de otros y marquen la diferencia. Por eso la red de educadores que yo coordino, la red Excelere, apunta a eso, ¿no? Excelere tiene que ver con excelencia y con salir de la media, con sobresalir de la media, y es a fuerza de esto, de querer capacitarse, de
entregar solidariamente su tiempo, de ofrecer información, de ser cooperativo con otros. Sí, Marisa, acuerdo totalmente. Muchas veces me pasó, además, hace unos años trabajaba para para una editorial, visitar escuelas, pero lo visitaba en mi rol de promotora de los libros de texto, pero a su vez era docente, y les puedo asegurar que sufría mucho cuando escuchaba cómo se les gritaba a los chicos y cómo se los maltrataba, y sobre todo porque lo hacían adelante mío, porque pensaban que yo era una simple empleada de una editorial. Cuando me ponía a hablar con ellos, yo ya era vicedirectora de una escuela, pero realmente disfrutaba mucho de ese trabajo. Era la editorial AIQUE, a la cual quiero mucho y adhiero a su proyecto educativo, que me parece de excelencia, y cuando me ponía a hablar con ellos, más de una vez sintieron vergüenza de haberse comportado así adelante mío, como que el respeto por el alumno a veces no existe, y está el respeto tampoco por un promotor de una editorial. Ahora, si ya sos docente, es otra cosa, y eso, digo, no me pasó una sola vez, me pasó muchas, y es muy llamativo que ocurra, no debería ocurrir. Bueno, realmente ha sido un gran placer, así que le vamos a dar nuevamente un gran aplauso a Natalia y vamos a darle una felicitación muy especial con este mensajito. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a ir cerrando, ¿verdad, Niki? ¿Verdad, Tomás? Natalia, ¿te queda algo en el tintero? No, simplemente gracias, y bueno, por hoy sí, Tomás, a dormir y a prepararse para estos días que siguen, que va a haber presentaciones todas muy interesantes. Fue un placer, Natalia, moderar tu conferencia para esta Conferencia Global de Educación 2013. Nos vemos todos en las próximas conferencias. Hasta pronto. Bueno.